Para usted, ya sea un artista o un buen artista que conecte con el público, el arte es un círculo, por decirlo así. Es decir, yo escribo una canción, pinto un cuadro, hago una película, actúo en una película, y ese es mi trabajo. Luego viene el espectador. Si el espectador considera que he interpretado, escrito, pintado, esculpido, diseñado, cantado, etcétera, correctamente, algo para provocarle emociones que le resultan interesantes, pueden no ser agradables, pero emociones que le resultan interesantes, es un buen artista. Aquel que se complace a sí mismo solamente no me parece un buen artista, porque no cierra el círculo de la relación con el espectador, con el público. El arte se hace para el público. A mí, yo siempre conocí muchos escritores en la vida que te decían, es que yo escribo para mí. Yo le decía, no lo pases en limpio, que desperdicias papel, escribe para ti dentro de tu cabecita. No te pongas a escribirlo, ¿para qué? Si no se lo vas a enseñar a nadie. Escribes para ti, pues te lo escribes en tu cabecita. Esto quiere decir que hay un buen arte tremendamente vulgar que conecta de manera muy basal con personas, digamos, poco educadas, sí, y sigue siendo bueno. No es bueno para mí. No hay un buen arte para todos. Cada quien encuentra su buen arte. Y yo creo que ese es el arte que transmite, lo que uno quiere que le transmitan, lo que uno le emociona que le transmitan, lo que uno le entusiasma que le transmitan, pues ese es el buen arte. Mis cantos paneslavicos sobre cómo los eslavos le vamos a romper el cráneo a todos, pues puede que les guste a algunos, a mí no me gusta, me dice más, no sé, 23 de The Warning o In My Life de los Beatles, ¿no? Cuando una persona o un artista conecta con muchísima gente, tendemos a considerar que es mejor precisamente porque logra eso, logra que una sola creación afecte a muchísimas personas.